Bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio, de nuestras páginas de Facebook y de YouTube también, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Cristo les ama, nosotros también, y el Espíritu de Dios tiene una palabra específica para usted, amigo, hermano, familiar, que me va a ver hasta a través de este medio. El Señor tiene algo específico para usted, para que sea libre de la enfermedad, libre de las dolencias y pueda vivir una vida de éxito, una vida de victoria en Cristo Jesús. Vamos a continuar con la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, el tema acerca de los dones de poder, dones de sanidades, dones del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 12, 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Asimismo el versículo 7 dice: pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias porque has sido fiel a tu palabra, fiel a cada promesa tuya. En el nombre de Jesús se cumplen nuestras vidas en este tiempo, Señor, y por la fe la recibimos ahora en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque has sido fiel, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has proveído todas las cosas en abundancia. Estamos completos en ti, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús desatamos la revelación y la sabiduría de Proverbios 3 y 8 en el nombre de Jesús. Esa sabiduría que proviene de lo alto de ti, Espíritu de Dios, la fuente de vida. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata. En el nombre de Jesús la recibimos hoy. Creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra. Para actuar como Él anduvo en la tierra, así nosotros también andar en el nombre de Jesús. Así como Él es, así somos nosotros en esta tierra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, tu palabra. Derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Jesús, contra el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús llevamos ese pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera. En el nombre de Jesús soy más que vencedor en ti, Señor. Soy sano por tus llagas. Eres tú, Espíritu Santo, y tu poder que está ahora en operación, Señor, mientras hablamos tu palabra. Eres tú actuando, Espíritu de Dios. Eres tú obrando milagros, señales y maravillas. Así como lo hacías por mano de Pablo, Señor, así usas nuestras vidas en este tiempo, para que la humanidad pueda conocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, como lo eres tú, Padre. Son tus obras y aún mayores obras haremos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú sanando mis pensamientos y mis palabras. Eres tú a través de mí para bendecir a naciones, a pueblos, a ciudades, a países, Señor, a esta humanidad que te necesita, Padre. Eres tú fluyendo a través de estos medios de comunicación, ya sea de manera directa o diferida. Personas recibirán milagros creativos en sus cuerpos. Milagro de la salvación lo recibirán al conocer que tú eres un Dios grande y poderoso. Espíritu de Dios, tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo los dones del Espíritu de Dios, pero estamos viendo los dones de sanidades, dones de milagros y el don de fe. Ahorita nos estamos enfocando a sanidades. Dice el versículo 10, el versículo 8: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Son 3 dones de poder, 9 dones del Espíritu Santo, 3 dones de poder, que es fe, milagros y sanidades. Y nos estamos enfocando precisamente al conocimiento del por qué los dones de poder no se manifiestan en muchos hermanos en Cristo,
¿Por qué no se manifiestan inclusive en la humanidad, en los estudiosos de la Biblia, en personas que practican una religión? ¿Por qué no hay una manifestación? Principalmente porque algunos ni siquiera han oído que hay Espíritu Santo. Y segundo, es porque no han conocido la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe usted? Hay gente que cree que Dios todavía envía enfermedades, que Dios los castiga con cosas malas, pero la palabra no falla, mi hermano. El poder del Espíritu Santo no falla. Lo que ha fallado en gran parte de la humanidad es el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. En Hechos capítulo 19 usted va a encontrar una parte de la historia respecto a los efesios. Pablo en Éfeso dice, Hechos 19 versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, las personas no nada más no han recibido el Espíritu Santo, sino adicionalmente ni siquiera han oído que existe Espíritu Santo. O sea, ni siquiera han oído parte de lo que representa la deidad de Dios, la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, un solo Dios, tres manifestaciones del Dios viviente, y a su vez una sola sustancia. Entonces, mire, ni siquiera habían escuchado que hay Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace los milagros en ese tiempo en la iglesia actual? Es el Espíritu de Dios. ¿A partir de cuándo? De Hechos capítulo 2 se manifiesta el Espíritu Santo. Ahora, cuando llegamos a Hechos 19, de Hechos capítulo 2 a Hechos 19 pasaron varios años, inclusive varias décadas. De tal manera que aún pasando varias décadas, mi hermano, aún la iglesia primitiva que había recibido a Jesús, que eran creyentes en Jesús, ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo. Ahora mire, si las personas no han escuchado que existe Espíritu Santo, menos escucharán que existen los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Ahora, es importante entender que una parte de la iglesia primitiva no conocía el Espíritu Santo, no conocía su manifestación, no conocía el poder de Dios. Aunado a esto, los que conocen el poder de Dios, todavía que navegan cuando me refiero a navegar, andan deambulando, pues, entre si Dios es el que le envía la enfermedad o Dios es el sanador. En unos casos mucha gente cree que Dios hace una cosa como la otra, es decir, tanto sana como enferma a las personas. Entonces andan deambulando, andan todavía como las olas del mar, llevados de un lado para otro, como dijo el apóstol Santiago. Entonces, si no han escuchado que hay Espíritu Santo, menos han sido bautizados con el Espíritu Santo, o sea, menos han recibido el poder de Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Aunado a esto, recibiendo el poder de Dios, necesitamos conocimiento para ejercer fe, para que el poder de Dios venga y se manifieste. Y cuando me refiero a venga, significa que ya está aquí en nosotros. Venga a manifestación en los seres humanos. Entonces, versículo 3: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire, al mismo tiempo bautizados en agua y al mismo tiempo recibieron el Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios, y hablaron en otras lenguas. Se manifestó uno de los dones del Espíritu Santo, como es diversos géneros o clases de lenguas. Ahora,
Ahora, la falta de conocer principios espirituales, mi hermano, estamos viendo una de las historias de la Biblia respecto al asunto del aguijón de Pablo. Las personas han tenido muchas teorías y a causa de que no han conocido el aguijón de Pablo, precisamente ellos creen que es una enfermedad. No han entendido realmente qué fue el aguijón de Pablo. Y como dicen que fue una enfermedad, bueno, no puede manifestarse el poder del Espíritu Santo si alguien cree que Dios envía la enfermedad, o que Dios castiga con enfermedad, o que Dios inclusive envió ese aguijón a Pablo, o que el aguijón de Pablo era una enfermedad. No pueden las personas, no puede venir el poder del Espíritu Santo a manifestar su poder para que ellos sean libres. La segunda carta a los Corintios, miren lo que dice, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les dada la mano. Estoy leyendo otro, perdón. Segunda carta a los Corintios, es la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y ese texto bíblico, mi hermano, lo han utilizado, bueno, para decir una serie de historias. Decían que el aguijón del apóstol Pablo, entendiendo por aguijón algo que lo tiene, algo que está dañando su cuerpo, para que usted me entienda. ¿Por qué? Porque principalmente dice que era un aguijón en la carne, es decir, en el cuerpo, y aparte era un aguijón de Satanás. Y la palabra abofetear significa para que lo golpeara. Aún así habla de abofetear o de golpear. Entonces, había algo que estaba frenando al apóstol Pablo. Ahora, unos han atribuido al aguijón que era una enfermedad. Otros que el apóstol Pablo tenía un problema de un sentimiento con respecto a que pecaba continuamente y tenía un dolor. Aún así que tenía un sentimiento fuerte por haber contribuido para la muerte de Esteban, que sufría por los de su nación, o que incluso el apóstol Pablo tenía problemas de homosexualidad. Pero ninguno de esos pudo haber sido el aguijón de Pablo, porque hemos visto y analizado a través de las escrituras que eso no cae dentro de una posibilidad de que el apóstol Pablo haya sido homosexual, o haya sido ese el aguijón de Pablo, o incluso no cabe la posibilidad de que haya sido una enfermedad. Una de las cosas que han dicho del apóstol Pablo es que, si bien es cierto que era un mensajero de Satanás, pero le recordaba al apóstol Pablo las atrocidades que él mismo llevó a cabo contra la iglesia primitiva. Sabía que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia primitiva. Después de que el Señor Jesús murió, los discípulos predicaron, vino el Espíritu Santo, les dio poder, autoridad. En Hechos capítulo 2, versículo 38, por ahí se convirtieron, creo, 3,000. Después en Hechos 4, 5,000. Y así sucesivamente la iglesia primitiva se iba aumentando o incrementando. Pero a pesar de todo ello, el apóstol Pablo era un enviado. Créalo que no era si bien es cierto, era un enviado de los fariseos. Pero ¿cuál era el objetivo del apóstol Pablo? Destruir la iglesia primitiva, que no continuara ese movimiento de los seguidores de Jesús, y le decían del camino. Aquellos que predican ese camino hay que perseguirlos, hay que destruirlos, hay que desbaratar esa secta. ¿Sabe usted que en esa época había varios grupos? Existían también el otro grupo también, que era un grupo guerrillero, con la misma finalidad de destruir al imperio romano, es decir, hacían guerrilla contra el imperio romano para que dejara en paz al pueblo judío. Y esos eran ¿cómo se llaman esos? Ahorita no recuerdo el nombre, ¿cómo se llaman? Pero eran guerrilleros que peleaban por Israel, entendiendo que venía un Mesías a liberar a Israel del yugo de los romanos. Pero también existía la iglesia primitiva, está surgiendo la iglesia primitiva, y juntamente con la iglesia primitiva se están inmiscuyendo también otras personas también de ese tipo de grupos, de tal forma que representaba para el mismo pueblo judío, para los israelitas, era un peligro
que se extendiera, mi hermano, que se multiplicaran aquellos seguidores de Jesús en el primer siglo. Estamos hablando del año 35, 38 en adelante. Se estaba multiplicando la iglesia primitiva y eran multitud de los que venían. Tanto gentiles como judíos, mi hermano, se están convirtiendo, dice, habla la Biblia de millares. Es decir, miles y miles se están convirtiendo a Cristo Jesús. Entonces era un peligro, para esa época era un peligro para lo que viene siendo la religión de los fariseos. Y el apóstol Pablo pertenecía a la religión de los fariseos, era fariseo. Dice la palabra que él se autodenominó fariseo. Bueno, entonces el problema es que después que se convierte Pablo, ¿cuándo se convierte? En Hechos capítulo 9. ¿Qué dice Hechos capítulo 9? Mire, vamos a Hechos 9. El apóstol Pablo se convierte al Señor Jesús. Jesús se le aparece en el camino al apóstol Pablo, dice en el versículo 3, Hechos capítulo 9, versículo 3: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, ahí menciona la palabra aguijón. ¿Qué significa dar coces? Es oponerse, es contradecir, es perseguir inclusive. Dar coces contra el aguijón. Ahora, esta palabra del aguijón no representa nada más que la persecución que tenía el apóstol Pablo, la persecución que tenía el apóstol Pablo hacia la iglesia primitiva. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, Hechos 9:5 lo vamos a leer en otra versión, con la finalidad de poder entenderlo un poquito más. En otra traducción, vamos a ver otra traducción por ahí. Jesús le dice: es a mí a quien estás persiguiendo. Pero hay una parte aquí, inclusive esa parte, algunas Biblias no la traen, esa parte: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Algunas Biblias no la traen. ¿Alguien trae otra traducción que diga algo diferente? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, en una de las traducciones dice: es a mí a quienes tú estás persiguiendo. Duro para ti recalcitrar contra el aguijón. Es la misma, no la entendimos, ¿verdad? Bueno, en sí no hay una traducción que nos diga. Inclusive son unas traducciones ni siquiera traen esa parte. Ni siquiera traen esa parte. Bueno, no nos da mucha luz las traducciones que traemos. Okay. Dice el versículo 4: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos saben que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia primitiva? A los creyentes, los primeros que se convirtieron, estaba persiguiendo a Saulo, mi hermano. Entonces Jesús le contesta: ¿por qué me persigues a mí? En eso hemos entendido y entendemos que, si bien es cierto, cuando la iglesia sufre persecución, no están persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos denominados el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es decir, la gente que nos persigue a nosotros, mi hermano, no se pone contra nosotros, no se opone a usted. La gente que me persigue a mí no se opone a mí, ¿sabe usted? No se opone a mí. ¿Se opone a qué? ¿A quién cree que se opone? A Cristo Jesús.
Creo que Colosenses capítulo 2 dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Es decir, cuando Satanás nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Cristo Jesús en nosotros. Por eso es que no es la humana habilidad de nosotros los que hacemos las obras de Dios. Cuando usted va y le echa un demonio a una persona que está poseído, mi hermano, no es humana, su humano poder o su humana habilidad, no, es Cristo Jesús en nosotros a quien ve Satanás el diablo. ¿Por qué cree que obedece? Porque ve a Cristo en nosotros. Ok, mira, ahora fíjese, vamos a leer el versículo 5. Le dijo el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Nuevamente, ¿cuántos saben que estaba persiguiendo a la iglesia primitiva? ¿Saben? Eso lo sabemos todos. Lo que quiere decir que Jesús se estaba atribuyendo toda tribulación o angustia que estaban padeciendo los cristianos de esa época. Era Cristo Jesús el que se estaba atribuyendo. Es decir, cualquier ataque, mi hermano, que recibimos nosotros, créalo que, y sobre todo cuando Satanás utiliza personas, créalo que no es contra nosotros. Siempre va a ser y se va a poner alguien que se llama Cristo Jesús a través de nosotros. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, ya el apóstol Pablo nació de nuevo, se sujetó, creyó en Cristo Jesús. Cristo Jesús se le presenta y él ya le llama Señor. ¿Puede ver ahí la parte donde dice, donde le llama Señor? Dice el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento Pablo nace de nuevo, porque ya Jesús no es su oponente. Jesús ya no es, ni la iglesia primitiva son los opositores de Pablo. Ahora el Señor Jesús ahora es el Señor de Pablo. Ahora, una de las justificantes que han hablado, o por lo que han mencionado que representa o significa el aguijón de Pablo, es que el apóstol Pablo, porque seguía la iglesia primitiva y porque mató a Esteban, sufría mucho. Y esa historia la tenía en su mente tan arraigada el apóstol Pablo que ni siquiera lo dejaba dormir. Día y noche pensaba, es decir, estaba, ¿cómo le puedo decir? Sentía un remordimiento de conciencia continuo y su mente continuamente atacada por Satanás, diciéndole que no podía tener paz porque había matado a gente, a personas de la iglesia primitiva. Ahora, si fuese así el aguijón de Pablo, que era un tormento que traía en su mente un continuo remordimiento de conciencia, entonces, ¿por qué en Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo dice estas palabras? Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿por qué Pablo dice esto? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo entendió que ya no había? ¿Qué significa condenación? Condenación significa principalmente una sentencia adversa. ¿Sabe lo que significa una sentencia? Es decir, determinamos, hubo un juicio para juzgar a alguien y la sentencia viene siendo la resolución donde se determinó que esa persona era culpable y que merecía tal castigo. Entonces el apóstol Pablo dice: ninguna condenación, es decir, ya no tengo por qué ser yo castigado, sentenciado o juzgado. Es decir, ya soy libre de esa conciencia de pecado, pues. Ahora mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, toda persona que es guiado por el Espíritu Santo, mi hermano, que obedece a la voz del Espíritu, que no anda conforme al pensamiento, a las acciones y a los pensamientos de la mente natural, todos ellos no deben de tener ninguna condenación. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos la palabra de Dios establecida en nuestro corazón, mi hermano, si no hemos renovado nuestra mente, siempre va a venir Satanás en la mente natural a querernos condenar. ¿Sabe usted? Siempre nos va a recordar el pasado y nos va a decir: en tu pasado tú eras esta persona, en tu pasado tú fuiste esto y tu pasado está así. Entonces, por eso dice: ninguna condenación o sentencia adversa hay para los
que están en Cristo Jesús, pero dice los que no andan conforme a la carne. Es decir, aquel que anda todavía en su mente natural sabe que Satanás continuamente le está recordando ese pasado bochornoso. Y continuamente esa persona no va a poder salir adelante, no va a poder avanzar en el reino, mi hermano. Imagínense, conozco personas que en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, iban a liberar a una hermana, que bueno, era hermana de Cristo, no sé si era hermano o no, pero un endemoniado no puede ser hermano de Cristo. Necesitan nacer de nuevo. El caso es que iban y la liberaban, y esta persona iba y le preguntaba al demonio: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo entraste a esta persona? Demonio, ¿de dónde surgiste? ¿Quién te trajo a la tierra? ¿Por qué entraste en ella? Y el demonio, como le daban lugar a que el demonio hablara, regularmente no debemos dar lugar a que el demonio hable. ¿Para qué? No, hay que echarlo afuera nada más. ¿Qué necesidad tenemos preguntarle cómo se llama el demonio? ¿Qué me importa el nombre del demonio? Entonces, de tal manera que estas personas le preguntaban: ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cómo entraste? ¿A qué veniste? ¿Por qué estás en ella? Etcétera, miles de cosas. Y el demonio pues aprovechaba y empezaba a hablar con ellos. Y ellos entablaban una charla directa con el demonio, directo. Pues entré en ella porque cuando era chiquita le tenía miedo a la oscuridad y sus padres le encerraban en un cuarto. Ah, qué bueno. ¿Y qué más nos vas a contar, demonio? Y se ponían a charlar muy a gusto. De tal manera que el demonio empezaba a sacar los trapitos al sol. Pero también recuerda, sí es cierto que entré esta persona así, pero también recuerdas aquel día que tú estabas haciendo esto. Empezó a decirle a la hermanita, pues. Entonces la hermanita, imagínense, echando fuera al demonio, pues el demonio empezó a condenarlos, a sacarles el pasado. ¿Qué cree que hace eso, mi hermano? Limita el poder de Dios. Porque una persona que el demonio esté hablando de lo que tú hiciste en el pasado, mi hermano, te quita prácticamente la habilidad para echarlo fuera. Bueno, ese es un caso de Mazatlán y que nos tocó verlo, nos tocó ver a las personas, conocer tanto a la endemoniada como el que lo echaba fuera. Y se ponían a charlar y el demonio empezó a decir: ay, ¿te acuerdas el otro día? Recuerdo una vez que empecé allá en la ciudad de Los Mochis, estamos echando fuera un demonio de una persona que ya se había acercado a la iglesia, pero de repente se le retorcían los ojos y hacía cosas raras. Y ya estamos echando fuera y que el demonio empezó a quererme hacer cositas y sacarme. ¿Te acuerdas en el pasado? Pero ¿sabes qué, demonio? Cállate en el nombre de Jesús. No me vas a sacar a relucir el pasado ahora. Y en el nombre de Jesús yo te ordeno que salgas de ese cuerpo ahorita, que sueltes a esta persona en el nombre de Jesús. A los demonios no hay que tener conmiseración, ¿me entiende? Así es que usted no sea de los que: ay, Satanás, hay que perdonar a Satanás. Ya pasaron más de 2000 años que murió Cristo Jesús. ¿Cuándo van a perdonar a Satanás? Eso no va a existir nunca, mi hermano. Al demonio usted no le tenga conmiseración, no tenga compasión por Satanás, ¿me entiende? Usted dice: pero pastor, entonces ¿dónde está el amor de Dios? ¿Que no debemos de amar a Satanás también? No, la Biblia no dice que usted tiene que amar a Satanás. Imagínese: ay, pobrecito Satanás, todo el mundo lo critica y le echa la culpa a él, y son los mentados hermanos, y le echan la culpa a Satanás. No, a Satanás no hay que tener misericordia. Ok, entonces mire, el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo no tenía ese remordimiento de conciencia, que era lo que no se sentía condenado porque perseguía a la iglesia primitiva. Él mismo dijo: ya no tengo condenación, ya no hay ninguna condenación para mí. Ahora mire, primera carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Qué más dijo el apóstol Pablo? Dice que era un remordimiento de conciencia, que no sé qué, que el apóstol Pablo sufría porque mató a Esteban y perseguía a la iglesia primitiva. ¿Y qué será el aguijón? Bueno, vamos a ver. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Quién es el administrador, mi hermano? Regularmente cuando habla de administradores está hablando de los que gobiernan una iglesia.
y regularmente está hablando de los ministros, de los pastores, de aquellos que enseñan la palabra y gobiernan una iglesia. Se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel, es un requisito. Dice el apóstol Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Es decir, no le daba mucho valor pues cuando la gente lo juzgaba a él. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Fíjense, ni siquiera el apóstol Pablo se autojuzgaba en el sentido de decir: ¿saben qué? Me siento mal porque perseguí a la iglesia y maté a unos cuantos y ordené que mataran a unos cuantos hermanitos por allá. El apóstol Pablo ni aún así él se juzgaba. Tenía una conciencia libre de pecado, ¿sabe usted? Ni aún yo mismo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ni aún yo mismo me juzgo. ¿Estamos captándose ahí? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, es decir, el apóstol Pablo no tenía mala conciencia. Ahí estamos entendiendo. Pero el que nos juzga, ¿quién es? El Señor. ¿Sabía usted que la conciencia de pecado en muchas situaciones y en muchos casos no permite avanzar en el reino de Jesús a una persona, a un ministro o a una persona que esté avanzando en el reino? Podrá crecer a lo mejor en conocimiento, pero ¿sabe qué? Satanás en muchos casos no los deja avanzar, como es el caso de esta persona que les estoy hablando. ¿Usted cree que pudieron echar fuera el demonio? No, mi hermano. Entre comillas, la hermana fue liberada, pero ¿qué cree? A la semana ya están liberándola otra vez. Es decir, impidió que ejercieran autoridad para echar fuera el demonio. De tal forma, mi hermano, que las personas que permiten que Satanás traiga a su memoria el pasado, es una arma de Satanás para que no avance la persona en Cristo Jesús. Sea ministro, sea que no es ministro, pero aún así no avanza, porque Satanás siempre va a traer a memoria ese pasado, del cual nosotros ya no debemos de tener esa conciencia de pecado. Fíjese qué dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer otro texto bíblico. Dice: primera carta a los Corintios, vamos al capítulo 8, y ahí viene una historia de cuestiones de la conciencia del ser humano. Primera carta a los Corintios, capítulo, habla de la conciencia del débil, todo esto, miren. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 4. ¿Qué está hablando? Está hablando de alimentos que se utilizan en ciertas festividades y con la finalidad, ciertos alimentos que sirven o que utilizan en ciertas festividades y que lo hacen con la finalidad de hacerlo sacrificado a los ídolos, como lo hacían los pueblos paganos. Dice el versículo 4: acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él.
Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, ejemplo, van a festejar el día de algún santo. ¿Sí entiende ese concepto, verdad? A cierta religión van a hacer una rica barbacoa para festejar el día de alguna persona, donde están idolatrando a un ser humano, para que usted me entienda que a lo mejor venía en la Biblia. Entonces van a hacer un rico pozole, y si la persona tiene una conciencia débil, ¿sabe qué es lo que sucede? Es que me invitaron porque es día del santo patrono San, ¿qué? Dígame usted uno, San Valentín, Elizalde, ¿no? Bueno, hay otro que se llama San, allá en Estados Unidos utilizan al San ¿cómo se llama? San Elvis Presley. ¿Sabe que Elvis Presley tiene una iglesia en Estados Unidos? ¿Sí? ¿No sabían? Hay seguidores que tienen una iglesia, le hicieron una iglesia a Elvis Presley. Si Elvis Presley sabía que era hijo de pastor, ese hombre. Bueno, el caso es que le hicieron una iglesia a Elvis Presley, sus seguidores, y allá van y lo adoran. Entonces, miren, si van a hacer una fiesta y un rico pozole en la iglesia porque es cumpleaños del Elvis Presley, y lo invitan a usted, o como esta persona que entró en la cárcel, ¿sabe cuál es? ¿Cómo se llama esta persona que entró en la cárcel? Usted está enterado de las noticias, ¿qué se hace? Ese hombre, el papá de él ya murió, y hacen un aniversario del papá de él, y algún hermano de por allá, aquella iglesia, le dice: usted sabe que te invito porque van a hacer un pozole en honor al santo hombre de Dios que murió hace años, y es festividades, y creo que hacen comida, ¿no? En esas festividades, creo, no sé si en agosto por ahí hacen sus festividades. Póngale que le hagan un rico pozole y un hermano de allá lo invite. Pero le estamos celebrando a nuestro querido y amado apóstol por el cual vamos a Dios, el cual es como Jesucristo aquí en la tierra, suponiendo que usted lo invite en un pozole. ¿Qué va a hacer usted si su conciencia de pecado está débil? ¿Debería de ir? Si usted va y tiene su conciencia, una conciencia de pecado, una conciencia débil, ¿sabe qué va a suceder? Al rato se va a sentir condenado y va a decir: ¿por qué fui? Me siento mal. Y luego va a decir: me redarguyó el Espíritu Santo, no debí haber ido. Me siento mal porque siento como que fui a festejar a ese hombre al comerme ese rico pozole con cebollas, rico cilantro, limón, chilito rojo, unas tostadas. ¿Qué más puedo decir? Y me siento mal porque siento como que si fui, ese pozole lo hicieron en honor a ese hombre, y siento como si yo hubiera ido a adorar a ese hombre. Entonces no vaya, hermano. Pero créanlo que se me invitan a mí al pozole y no tengo ningún problema. Mire, voy lleno la panza, con permiso, hermanito, nos vemos. Ahí te dejo con tu ídolo, yo me voy con Cristo. Tranquilo, ¿no? Yo no tengo problema en la conciencia de pecado en ese sentido. Ahora, si usted tiene una conciencia débil, pues no debería ir. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo: y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien, dice versículo 8, 1 Corintios 8, versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué dice? La comida no nos hace más aceptos delante de Dios. Es decir, si usted come un pozole celebrado en honor a ese hombre, a ese apóstol, no va a haber ni un problema, mi hermano, ni un problema. No nos hace ni menos ni más acepto de la comida. Entonces, ¿por qué mucha gente prohíbe que el cerdo, que no comas cerdo porque Levítico 11 viene, que no comas unos ricos ostiones con su chilito, su cebollita, su limón y así en la concha y no te los comas porque esos son animales inmundos de Levítico 11? Bueno, que no se los coman los que tienen conciencia débil, pero yo voy y me los como bien rico. O sea, la comida no nos hace más acepto ni menos acepto. Lo está leyendo ahí de parte del apóstol Pablo, ¿sí lo está leyendo? Dice: si bien la vianda, es decir, la comida o las viandas, se refiere a alimentos, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, échese el pozole.
Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que te estás tragando el pozole, que allá con los hermanitos de la luz del, digo, de allá, para no mencionar nombres. Si alguno te ve tragándote el pozole allá, que tú que tienes conocimiento sentado a la mesa allá en el lugar del ídolo, allá donde están celebrando y están haciendo el pozole, y las tostadas, recién salidas de ahí del horno, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Es decir, si lo ve un hermanito, usted comiéndose un pozolazo allá, festejando en aquel lugar, en la hermosa, ¿cómo se llama? No sé, no recuerdo. Allá, y lo invitan allá a mi hermano, pero si pasó tu hermano por la calle, por favor, dígale, es que vine aquí de pasada a visitarlos, pero no me voy a comer el pozole. Ya que el hermano se vaya, mire, échese el pozole. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo, loco, que no había problema con la conciencia? Es decir, el apóstol Pablo no tenía problemas con su conciencia. Entonces, ¿por qué dicen que la aguijón de Pablo era el problema de conciencia, que continuamente el apóstol Pablo, un remordimiento de conciencia que no lo dejaba por esa situación? No, el apóstol Pablo nos habla acerca de la conciencia. No tenía ese problema de conciencia de pecado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Y siempre habla, en 1 Corintios 10 también nos habla de la cuestión de comer, y por motivo de conciencia no lo hagan en frente de otros hermanitos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Segunda carta a Timoteo capítulo 1. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Segunda a Timoteo capítulo 1 capítulo 2, perdón. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo nuevamente está hablando de una limpia conciencia. Es decir, su conciencia no tenía problemas de remordimiento de conciencia. El apóstol Pablo tenía una limpia conciencia. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Tenía una limpia conciencia. Tito capítulo 1 versículo 15. Tito capítulo 1 versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso significa que el apóstol Pablo no tenía su conciencia corrompida. Hebreos capítulo 9. Vamos al libro de los Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué?
de obras muertas. ¿Para qué tiene que limpiar las conciencias de obras muertas? Para servir a Dios. Es decir, no podemos servir a Dios si todavía tenemos una conciencia de obras muertas. ¿Qué significa obras muertas? Las obras que yo hacía antes de conocer a Cristo Jesús, lo que yo practicaba antes de conocer a Cristo Jesús, las cosas malas que yo hacía antes de conocer a Cristo Jesús. Esas son las obras muertas. Es decir, ¿quién limpia? La sangre de Cristo es la que nos limpia de esas obras muertas, que limpia nuestras conciencias. Es decir, el apóstol Pablo no tenía un problema de remordimiento de conciencia. ¿Se ha dado cuenta? O sea, para él el haber perseguido a la iglesia, para él el haber matado a los discípulos de Jesús en aquella época, ahora ya no tenía un problema, porque él entendía que la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesús, lo limpió de esa obra muerta. Toda su conciencia, él tenía su conciencia totalmente limpia. Por consecuencia, el aguijón de Pablo no pudo haber sido un remordimiento de conciencia que no lo dejaba en su mente continuamente pensando del por qué había matado a los integrantes de la iglesia primitiva en Cristo Jesús. ¿Captamos hasta ahí? Entonces Pablo no pudo haber tenido ese problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hebreos capítulo 13, versículo 18. Más bien vamos a leer Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice el versículo 1, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera se serían de ofrecerse que los sacrificios de animalitos que hacían. Pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se ha dado cuenta? Cuando se sacrificaban los animales, ¿qué hacía el creyente? ¿Qué hacía el seguidor de Dios? ¿Qué hacía el israelita? Venía y decía y confesaba todos sus pecados. Pues este año hice esto, este año hice esto otro, este año pequé en esto, este año pequé en otro, esta cosa, y traía a memoria todos los pecados cada año para que fuesen expiados por la sangre de ese corderito que se sacrificaba. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si hubiese sido esos corderos lo que limpiaban la conciencia de los hombres, entonces no tendría por qué haber venido Cristo. Pero ¿sabe qué? Esos sacrificios de animalitos no podían limpiar la conciencia de los hombres, de los seres humanos. Solamente lo único que limpió la conciencia fue la sangre de nuestro Cordero Jesucristo. Es la única que nos limpia conciencia. Por consecuencia, nosotros ya no debemos tener más memoria de nuestro pasado, y Satanás no debe traer a recordarnos nuestro pasado. ¿Me explico? Si no, no avanzaríamos. En relación a todos esos textos bíblicos, mi hermano, que habló el apóstol Pablo, podemos entender y definir claramente que el apóstol Pablo el aguijón del apóstol Pablo no fue un remordimiento de conciencia. ¿Estamos captando ahí? No fue un problema de que lo perseguía en su mente continuamente pensando del por qué había perseguido a la iglesia primitiva, por qué había matado hermanos en Cristo. No, ese no era el problema del aguijón del apóstol Pablo. Muy bien, pues hasta ahí avanzamos en todos los conceptos, todas las ideas que la gente se ha hecho respecto a ese aguijón, ese supuesto mentado aguijón. Era un aguijón en la carne que lo perseguía continuamente, el cual Pablo dijo al Señor: quítamelo, Señor. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. El Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y todos estos casos que vimos, tanto enfermedad de los ojos, enfermedad física, tanto problema de conciencia, tanto problema de sufrimiento por los de su nación, o que el apóstol Pablo era homosexual, o que el apóstol Pablo tenía otro tipo de problemas y otro tipo de cosas que le han atribuido al aguijón de Pablo, no tiene nada que ver, mi hermano, porque la palabra dice lo contrario. Y a partir del próximo viernes comenzaremos a ver otros aspectos importantes del aguijón de Pablo.
Comenzaremos a ver qué significa bástate mi gracia y veremos aspectos importantes con respecto a que usted entienda realmente que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, con la finalidad de que usted pueda ser libre, amigo de internet, usted pueda conocer el aguijón de Pablo. ¿Cuál fue el verdadero aguijón de Pablo? Con la finalidad de que usted salga de esa enfermedad y los dones de poder, fe, milagros y sanidades se manifiesten en su vida para que usted sea libre de toda enfermedad y de toda dolencia. Póngase, pidamos darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor Jesús. Te damos gracias, Jesús, porque nos enseñas tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos la verdad. Y conoceremos la verdad y esta verdad nos hará libres. Por eso creemos que tu poder sanador, Espíritu de Dios, ahora está en manifestación a través de estos medios. Tu poder ahora está en manifestación en el ambiente, Señor, de cada persona que nos está oyendo. En ese lugar donde está, la unción tuya está en manifestación para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es tu poder, Espíritu Santo, a través de la herencia que nos dejó Jesucristo, que a través de sus heridas hemos sido sanados y Él llevó toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Jesús. Ahora yo desato ese poder sanador. Anhelo en el nombre de Jesús ardientemente la manifestación de los dones de poder, fe, milagros y sanidades. A través del conocimiento, entendiendo que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, ahora, amigo, recibe el poder sanador. Renuncia y rechaza ese conocimiento errado que tenías del aguijón de Pablo. Y eres tú, Espíritu Santo, a través de estos medios. Es tu poder fluyendo a cada cuerpo, a cada célula de esos cuerpos. En el nombre de Jesús, es tu poder que levanta al paralítico ahora en el nombre de Jesús. Es tu poder que sana al enfermo de cáncer, de diabetes y de lupus. Le ordenamos a cada enfermedad que salga de sus cuerpos. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Y declaramos milagros creativos por el poder del Espíritu Santo en operación. Milagros, sanidades y fe ahora están fluyendo esos dones a cada persona. En el nombre de Jesús. Sistema auditivo, ahora mismo te restauras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cáncer, te ordeno que salgas de ese cuerpo. Te ordeno que lo sueltes ahora mismo y declaro regeneración de células en el nombre de Jesús. Es tu poder sanador, Espíritu Santo, a través de estos medios. Es tu poder, Señor, restaurando en el nombre de Jesús huesos. En el nombre de Jesús, osteoporosis, te ordeno que sueltes ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y declaro restauración en el nombre de Jesús del sistema óseo ahora mismo. Regeneración de huesos en el nombre de Jesús. Restauración en el nombre de Jesús. Total en el nombre de Jesús. Damos gracias, Jesús. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He
He decidido por ti, díselo. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré. Hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Oh, oh. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, oh, oh, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré, a ti mi rey. Yo siempre te amaré. Gracias, Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Usa nuestras vidas, Señor, para llevar este evangelio de poder a las naciones, para libertar al oprimido, al cautivo, al enfermo, al necesitado, Señor, para darles una luz en su camino, Señor, a través de tu palabra, Señor, para levantar al paralítico, hacer ver al ciego, hacer oír al sordo, Señor. Es tu poder en manifestación. Eres tú a través de tu cuerpo, eres tú a través de nosotros, Espíritu de Dios. Usa nuestras vidas, Señor. Estamos dispuestos. Somos esos recipientes donde reposa tu poder para llevar esa gracia, ese amor, esa fidelidad tuya a las naciones, a los países, a cada necesitado, cada persona que te necesita, Jesús. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor. Hay disposición en mi corazón para servirte. Gracias porque siempre me escuchas, siempre me oyes. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Gracias, Señor. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Nos despedimos de cada persona que nos ve por internet, amigo. Reciba a Jesús en su corazón. Dígale: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, en mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Y ahora paso de muerte a vida. Dios me los bendice. Próximo viernes 7 de la tarde, los dones del Espíritu Santo, el aguijón de Pablo. Y domingo 11 a.m. otros temas diversos de la palabra. Dios les bendice. El Señor les ama y nosotros también. El Señor se queda con ustedes.